pasan 8 minutos de las 2 de la tarde, estamos aquí de vuelta en esa redacción abierta de la mañana. Me acompaña Lucio Muñoz. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, un placer como siempre, Cristina. Encantado de estar aquí y más y me estando contigo, ¿no? Bueno, maravilloso, qué halago. Quiero que me des quiero pedirte un titular de este pacto o posible pacto que pueda salir entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. ¿Un titular? Sí. Pues destrucción del orden constitucional en España. No sé Tal cual. Sí, exactamente. Supongo que no lo conseguirán porque España seguirá siendo una nación, pero es lo que van a intentar. Ese es el titular que yo daría. Me parece maravilloso. Un titular, por cierto, que no encaja con las declaraciones de Pedro Sánchez, porque estén muy atentos, porque él califica que este pacto que ha fraguado o que va a terminar de fraguarse en los próximos días con Unidas Podemos es un proyecto ilusionante. Yo creo que el acuerdo entre el Partido Socialista y Unidas Podemos es un acuerdo ilusionante, que abre una etapa de esperanza, de entendimiento entre la izquierda, y a mí me parece que es importante subrayarlo. En segundo lugar, es novedoso. Es la primera vez en 40 años que se ofrece la oportunidad de tener un gobierno de coalición entre dos fuerzas políticas, por cierto, progresistas. Que eso también tiene un plus más de, digamos, de dificultad o de novedad respecto a lo que ha ocurrido en otros países. ¿De verdad crees que Pedro Sánchez está diciendo la verdad? Bueno. ¿Está con la máscara puesta como nos lleva demostrando durante todos estos días? ¿O realmente está convencido de que es un proyecto que afronta con ilusión? Bueno, es imposible que diga la verdad, puesto que en la campaña ha dicho todo lo contrario. Además, para no formar un pacto parecido en la anterior legislatura, pues evidentemente la excusa fue todo lo contrario de lo que acaba de comentar. Es decir, toda España sabe que dijo que no dormiría tranquilo con un pacto con Podemos. Ahora pues dice todo lo contrario, que son dos fuerzas constitucionalistas y que juntas van a luchar contra la crisis, y tanto institucional como económica que actualmente tiene España. Y más que se va a agravar. Es todo mentira, y lo que pretende, por supuesto, hay algunos analistas que comentan que este pacto es ficticio y que es un modo de presionar al PP e incluso a Vox no creo, porque no lo aceptaría, el PP no lo sé, pero sobre todo de presionar al PP para que le ofrezca un acuerdo y así gobernar en solitario como pretende desde el principio, que es el principal objetivo, puesto que este pacto con comunistas y con separatistas y con algunos partidos regionales no es la primera opción de Sánchez, es la segunda. La primera opción siempre ha sido y sigue siendo gobernar en solitario. Pero esto es lo que dicen algunos analistas. Yo también sería partidario de que el Partido Popular pudiera presentar, al menos para poner en evidencia este pacto y las intenciones de Sánchez, pues un acuerdo programático. Nunca una abstención gratis, eso jamás. Pero sí un pacto programático en el que, por ejemplo, pues el Partido Popular se pudiera hacer cargo de ministerios claves, y para solucionar tanto la crisis económica como la crisis institucional que vive España. Y sobre todo, mediante este acuerdo programático también el Partido Popular podría, además de poner en evidencia a Sánchez y que España entera supiese que Sánchez prefiere un pacto con independentistas, terroristas y comunistas, pero al margen de ello, también a través de este acuerdo programático que podría ofrecerle el Partido Popular, nunca una abstención gratis, repito, pero sí con un acuerdo programático en este sentido para salvar el orden constitucional y la unidad territorial de España. Sí podía, a través de este pacto, presionar al PSOE para que incluso pudiera, ya sé que es muy complicado, pero es una fórmula que podría emplear el Partido Popular para intentar que el mismo Partido Socialista pudiera destituir a Sánchez. Sé que es muy complicado, pero el PP tiene una oportunidad para plantear un pacto programático, nunca una abstención gratis, jamás, para que gobernara Sánchez según sus pretensiones pseudo comunistas, y presionar, repito, presionar para que el PSOE, para que ese PSOE, digamos que
que haya, sobre todo lleno de militantes y de incluso políticos que no están a favor de este pacto con separatistas y con comunistas, pues que pudieran aliarse con este acuerdo programático presentado por el Partido Popular y destituir a Sánchez y conformar otro PSOE diferente para poder pactar pues de una manera constitucional. Repito, es muy complicado, pero sí que podría proponerlo el Partido Popular para al menos poner en evidencia a Sánchez, aunque yo creo que si a Sánchez este pacto con comunistas y separatistas pues se llega a conformar, se consolida y pudiera llegarse a efecto, creo que es la primera opción en este momento, porque ya sabemos que solitario no puede gobernar, es la primera opción en este momento que él pretende pues llevar a cabo. Veremos finalmente cuál es la postura del resto de los partidos, Partido Popular, Ciudadanos, también los independentistas que piden una mesa de diálogo con Pedro Sánchez. Todavía no han llegado a ningún acuerdo, pero quiero que escuchemos ahora también, porque decía Pedro Sánchez que es un proyecto ilusionante, pero además lo califica de un proyecto que apoya la Constitución. Yo creo que este preacuerdo incorpora las garantías que para las dos formaciones políticas era fundamental tener. Para Unidas Podemos su garantía era estar en el gobierno de España y para el Partido Socialista la garantía era tener un gobierno cohesionado, tener un gobierno solidario en cuanto a las responsabilidades. El Partido Socialista y Unidas Podemos somos las dos únicas organizaciones a nivel nacional que apuestan por el diálogo dentro de la Constitución para resolver la crisis política en Cataluña. Dice Pedro Sánchez que son los únicos que apuestan por el diálogo dentro de la Constitución, unas palabras que no parecen gustar mucho a los partidos independentistas, porque vamos a escuchar ahora las declaraciones que hacía Pere Aragonès, el vicepresidente de la Generalitat de Cataluña. Pere Aragonès, le escuchamos. Yo no voy a entrar en cuestiones concretas porque aún no hemos empezado la negociación, pero es evidente que todo lo que conduzca a soluciones penales y intentar limitar el conflicto político por una cuestión penal, de código penal, esto aleja el acuerdo. Todo lo que lleve a tratar el conflicto como una cuestión política nos acerca al acuerdo. No es una cuestión de código penal, es evidente que una modificación del Código Penal en este sentido va a contar con el rechazo de Esquerra Republicana, porque está pensado hacia nosotros, es decir, no vas a pactar asumiendo que, bueno, que hay una tipificación en el Código Penal específicamente pensada para ti. Es un poco absurdo, pero nos acerque a una solución acordada, política, democrática, pues nos acerca al acuerdo. Bueno, Lucio, hay una cosa en la que están de acuerdo tanto el Partido Socialista como los partidos independentistas, y es que ambos hablan de diálogo, pero claro, los independentistas, aparte del diálogo, les exigen algunas condiciones que no sabemos si el Partido Socialista va a aceptar. Sí, ¿Tú qué crees que va a pasar? Yo creo que Ezquerra pues, es partidario de este pacto y el único problema que se plantea, yo creo, porque tienen un pacto también entre el PSC y Ezquerra de formar un tripartito en Cataluña después de las elecciones catalanas y otro tripartito en España y repartirse el poder, pero al margen de ello hay un problema que es, que lo voy a decir a continuación. Este señor podría hacerse cargo de la Generalitat en noviembre o en diciembre, antes incluso de la investidura de Sánchez. ¿Por qué? Porque podría inhabilitar la justicia, inhabilitar a Torra, al actual presidente de la Generalitat. Recordemos que el Tribunal Constitucional pues le ha imputado pues un delito de desobediencia civil. Por tanto, la justicia podría inhabilitarle y este señor podría asumir la Generalitat en breve, incluso antes de que tomara posesión Sánchez. ¿Qué ocurre con esto? Pues evidentemente recordemos que hay un enfrentamiento entre JxCat y ERC. Y como las elecciones catalanes las podrían, en este caso, convocar podrían ser convocadas, para marzo de 2020, pues esto pondría a ERC pues en una situación crítica, puesto que si pacta con Sánchez,
podría ser interpretado por los independentistas radicales como un posicionamiento de debilidad y por tanto podría darle un posicionamiento más, una fortaleza mayor electoral, me refiero electoralmente, a JxCat. Este es el problema que se plantea entre estos dos partidos independentistas antes del pacto, pero al margen de este asunto, ERC ya ha planteado sus propuestas para firmar el pacto, y no es otro que volver al pacto de Pedralbes, de volver a una negociación entre iguales, entre el Parlamento, al margen del Parlamento y al margen del Congreso, quería decir entre la Generalitat y el Gobierno español, el Estado español, y ese es el punto de partida, con la figura del relator, por supuesto, como protagonista. Este es el punto de partida que ha expuesto ERC, y sobre todo eso tiene una traducción que es el derecho a la autodeterminación y, por supuesto, pues el indulto de los que ellos denominan presos políticos, que no son presos políticos, evidentemente, aunque están indultados ya de manera encubierta por el Tribunal Supremo. Yo creo que ERC está dispuesto a pactar, y pues Sánchez no sabemos hasta dónde estaría dispuesto a llegar, pero evidentemente ya sabemos cuál es el perfil de Sánchez. Sánchez podría hacer una cosa y luego, evidentemente, en la práctica, llevar a cabo todo lo contrario. Pero si es así, pues nos llevaría a reproducir la situación de antes del 28 de abril, es decir, que no se aprobasen los presupuestos o que se saboteara la legislatura por parte de ERC. Yo creo que Pedro Sánchez sí va en serio para pactar, para conformar este pacto. Y también se ha planteado otro problema, que es el nuevo diputado que ha tenido el PP, que cambia esta aritmética para conformar el pacto y necesita más aliados. También recordemos el pacto conjunto que tienen Bildu y ERC, que no lo están señalando algunos medios. Este pacto es anterior a la legislatura pasada y creo recordar que fue así, y vincula el posicionamiento de uno al posicionamiento de otro. Por tanto, yo no separaría la abstención de ERC de la abstención de Bildu, aunque podría ser así, pero recordemos que tienen un pacto de posicionamiento y de acción conjunta. En este caso, yo creo que se abstendrían los dos y se necesitarían ambos. Pero vamos, para concluir, creo que Pedro Sánchez podría concederles, al menos en teoría, todas las concesiones que pretende ERC, y por supuesto ERC, estoy seguro que quiere conformar este pacto de gobierno, con la salvedad del asunto que he comentado anteriormente, que en relación a unas posibles futuras elecciones autonómicas y con lo que ello conlleva de cara al electorado más radical del independentismo catalán. Bueno, dices que Esquerra está dispuesto a entrar en este gobierno de Pedro Sánchez, pero quienes también tienen algo que decir en esta investidura de los socialistas es la CUP. ¿Y cuál es su valoración? ¿Cuál crees que es su postura? Esta. La propuesta de acuerdo que hay entre Podemos y el Partido Socialista Obrero Español no responde a unos mínimos que creemos que son imprescindibles: la amnistía, la autodeterminación y los derechos. Y por este motivo entendemos que ninguna fuerza independentista o soberanista, tanto dels països catalans, en el caso de Esquerra Republicana, de Junts per Catalunya, d'en Comú Podem o de Compromís, puede dar apoyo a esta investidura, pero también a las fuerzas del resto de pueblos del Estado, Bildu, BNG y el PNV. Ahora mismo, la autodeterminación y los procesos independentistas están siendo el ariete más efectivo contra el régimen monárquico español. Vaya, esta es la postura de otro de los partidos independentistas. Sí, recordemos que es posible que también puedan necesitarlos en el pacto, en la reedición del pacto de la moción de censura, al que algunos denominan pacto Frankenstein. Pero en cualquier caso, este partido es el más radical de todo el panorama político independentista en Cataluña y tiene su propia estrategia. Su propia estrategia es la siguiente: pues antisistema 100%.
no pactar bajo ningún concepto y, sobre todo, se plantean la autodeterminación automática, sofacto, express. Entonces, en ese sentido, difieren de la estrategia de ERC, que es un poco diferido, como ya sabemos, según el pacto que tienen con el PSC, para obtener esta independencia, esta autodeterminación. Bueno, quieren el derecho a la autodeterminación rápido, pero la independencia la plantean en unos años. La CUP no, la CUP quieren una independencia rápida y, por supuesto, este es su posicionamiento y lo llevan pues hasta el límite. Por eso son reacios a conformar el pacto y, sobre todo, también pues que marcan una estrategia político-electoral que es la diferencian tanto de ERC como de JPDeCAT, pero ya estamos viendo como JPDeCAT también se ha radicalizado progresivamente y está cercano ya pues casi al posicionamiento de la CUP. Pero repito, la CUP tiene su propia diferenciación estratégica y es el radicalismo más absoluto. Bueno, a raíz de todas estas posturas de los partidos respecto al pacto, estábamos valorando las reacciones de los partidos independentistas. A raíz de esto quiero hablar de otro asunto bastante escandaloso que hemos conocido, y es que presuntamente han encontrado unos documentos, una libreta de alguien cercano a Carles Puigdemont, en la que a los Mossos como que les dividían en sectores en función de su ideología, su religión, hacían numerosas anotaciones de los Mossos d'Esquadra. ¿En qué consiste todo este proceso? Bueno, pues vean, atentos. Los Mossos d'Esquadra señalados. La Vanguardia y el Periódico de Cataluña destapan una lista ideológica y personal sobre los principales mandos de los Mossos. Es lo que contenía la libreta de Víctor Terradellas, histórico de la extinta Convergencia Democrática de Cataluña y afín a Carles Puigdemont y a Artur Mas. Las anotaciones se hicieron en 2016, cuando el mayor trapero era jefe de los Mossos. La lista se clasifica en 3 criterios: patriotismo y determinación, capacidad de gestión y carisma, y lealtad institucional. Según mayor o menor afinidad, se añaden más símbolos de suma o de resta, aunque a veces van más allá. Anotaciones sobre ideología política: muy rojo, muy españolista, militante de Esquerra, votante del PP. De carácter religioso: Opus, muy religioso. E incluso de índole sexual: lesbiana, delante de ella se lió con... y sanitarias: depresión, jodido y enfermo. En esta página, por ejemplo, podemos ver cómo describen a alguien como exmiembro de la policía y vinculado a partido político contrario al procés. En total aparecen hasta 45 jefes de la policía de la Generalitat. Entre los más conocidos está Ferran López, el sustituto de Trapero al frente de los Mossos y al que se le cataloga un signo positivo en patriotismo, aunque también moderado. Eduard Sallent, actual comisario jefe de los Mossos y exresponsable de inteligencia, lleva signos positivos en las 3 categorías y resaltan con la palabra mucho su nivel de patriotismo. También aparece David Piqué, antiguo escolta de Jordi Pujol y persona de confianza de Trapero. De hecho, en la libreta aseguran que es el único capaz de plantarle cara al ex jefe de los Mossos. La libreta fue encontrada en mayo de 2018 en un registro de la sede de la Fundación Catmon en Barcelona, cuyo fin era promover la nación catalana en el exterior. Víctor Terradellas era el presidente de la fundación y fue detenido porque Catmon recibió supuestamente fondos públicos de manera irregular. ¿Qué te parece? Bueno, esto es una acción político-institucional llevado a cabo desde el independentismo catalán, que pues tendente pues a señalar a aquellos Mossos que no son independentistas y, por supuesto, están mandando un mensaje a todo el cuerpo. Es una acción típicamente propia del nazismo. Y yo creo que se podría solucionar muy rápido, puesto que los Mossos, recordemos que aunque son la fuerza de seguridad pues de la Generalitat y está al servicio del independentismo, aunque hemos visto en los últimos actos de violencia llevados a cabo hace unas semanas que pues han actuado debidamente en la mayoría de los casos, en contraposición con el posicionamiento que tuvieron el 1 de octubre, que se pusieron a favor del independentismo. Este cambio, este giro en el modus operandi del cuerpo, pues ha provocado que se proceda
a pues señalarlos, ¿no? Porque han visto, por parte de la Generalitat, han visto este cambio de posicionamiento. Digo que es propio del nazismo y sobre todo se está enviando un mensaje a todo el cuerpo para que se posicionen, evidentemente, en la mayor parte de ellos o todos, a favor del independentismo, pero sobre todo decía que se podía solucionar puesto que dependen del Ministerio de Interior y evidentemente el sueldo se los paga el Ministerio de Interior. Por tanto, se podría solucionar muy fácil, no ya aplicando 155, sino que aplicando medidas drásticas, porque esto es anticonstitucional, evidentemente. Esta forma de actuar, pues yo creo que se podría derivar de una investigación judicial, porque es anticonstitucional, es una acción propia del nazismo. ¿Pero crees que con los independentistas en el gobierno podríamos seguir conociendo escándalos como este y muchos más? Sí, por supuesto. Es que esto es un proceso que llevan 30 años y se ha desarrollado desde hace ya 3 décadas y, por supuesto, estamos viendo los últimos coletazos porque llegamos al límite. Ahora hay una lucha entre el golpe de Estado y entre el Estado de Derecho, lo poco que queda de él. Y ya no hay más recorrido, es decir, o el Estado de Derecho se impone o se impone el golpe de Estado. Hemos llegado a un límite y, sobre todo, este pacto de la reedición de la moción de censura podría conllevar a que el independentismo se consolidara y podríamos asistir a un nuevo golpe de Estado, pero en este caso eficaz y que se desarrolle pues con arreglo a las pretensiones del independentismo catalán. Por tanto, estamos en una situación crítica. Y este pacto de la reedición de la moción de censura podría llevarnos a la independencia de Cataluña. Esperemos que no sea así, pero que es el objetivo de todos los integrantes del pacto y sobre todo de Podemos y de los independentistas catalanes y vascos, si finalmente se conforma este pacto del Frente Popular Independentista. Lucy Muñoz, ha sido un placer que nos hayas acompañado en esta redacción abierta de la mañana. Me quedo con esta interesante reflexión, pero tenemos que marcharnos. Tienen ustedes una cita a las 3 con la película Arizona Prisión Federal para seguir informados. Recuerden, Rebelión en la Granja. Y nosotros volvemos el lunes con más noticias, como siempre, a la 1:30, aquí en la redacción abierta de la mañana. Gracias por acompañarnos.